Ya inició la grabación. Ok, bachilleres. Eh, para el día de hoy vamos a ver cómo se construye una distribución de frecuencia por intervalo. Ok, lo vamos a hacer en Excel, de manera tal de que sea más práctico para ustedes. Para ello tengo preparado aquí unos datos que corresponden, ok, al tiempo de un proyecto, ok, al tiempo de un proyecto de esa línea de código por estudiantes de programación 1, sección presencial 01, 2005-1. Okay, estos datos me los suministró el profesor de programación. Entonces se cuenta que aquí tenemos los tiempos, okay, que esos bachilleres tardaron en escribir esas 100 líneas de código. Tenemos 60 datos. Entonces, como siempre, igual que en la vez anterior, lo primero que debemos hacer es ordenar los datos de menor a mayor o de mayor a menor. Se pueden ordenar de forma ascendente o descendente. Incluso para la forma en que trabaja con Excel, que podemos buscar la cantidad de datos, es decir, la frecuencia, usando operadores, es decir, fórmula de Excel, tampoco es que sea necesario que tenga ordenado. Pero siempre es mejor tener ordenado para tener una mejor visión de los mismos datos. Entonces seleccionamos la columna y buscamos aquí ordenar, igual que en la clase anterior, ordenar, y le damos ordenar de menor a mayor, es decir, de forma ascendente. ¿Okay? Entonces aquí los dos datos están ordenados. Entonces el bachiller que menos tardó 5,76 minutos y el que más tardó 18,63 minutos en completar o escribir esas 100 líneas de código. ¿Okay? Entonces, para construir la distribución de frecuencia por intervalo, vamos entonces a escribir sí, el encabezado de la tabla estadística, que sería K, que es el número de clases. Van a tener que combinar, ¿ok? Van a tener que combinar dos celdas para los intervalos de clase, es decir, que serían los intervalos de clase. Después vamos a tener la marca de clase y de aquí en adelante es igual. Sería la marca de clase, la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa absoluta, la frecuencia relativa acumulada, el porcentaje, es la frecuencia relativa porcentual, y la frecuencia relativa acumulada porcentual. ¿Ok? Vamos a colocar estos más pequeños para que se haga visible toda la tabla en cualquier momento y puedan ver de forma más sencilla. Vamos a combinar aquí para que el título salga completo. Y aquí arriba podemos ajustar al contenido para que el contenido. Lo quieren poner en negrita y le pueden colocar subrayado, también lo pueden hacer. ¿Ok? Entonces, vamos a centrar todo para ser un poco más ordenado. ¿Ok? Y lo que tenemos que hacer inicialmente es calcular cuántas clases va a poseer, ¿ok? Nuestra distribución de frecuencia. En el Moodle, en la guía teórica práctica del tema 2, la tienen por aquí. En la guía teórica práctica del tema 2, cuando van a la distribución, ¿ok?, de frecuencias por intervalo, ¿ok?, entonces se cuenta que aquí está el encabezado. Cuando se va a calcular los intervalos de clase, hay que seguir un procedimiento
cumpliendo con las reglas de Sturger. La cantidad de clases también se puede establecer por el investigador. El investigador también puede decir, no, yo voy a dividir en 6 clases, en 7 clases. Pero la regla más objetiva o más imparcial es lo que se conoce como la regla de Sturger, que es esta que está aquí. ¿Ok? Que sería K es igual, o sea, la cantidad de clases es igual a 1 más 3,322 por el logaritmo de n, donde n es la cantidad de datos. ¿Okay? Luego se calcula el rango, que sería el valor mayor menos el valor menor, y luego se divide, para calcular el IC, el rango entre la cantidad de clases, es decir, R entre K. Correcto. Por último, el IC siempre debe redundarse a la cantidad de decimales que poseen las observaciones. Entonces, vamos a hacer este procedimiento. Bueno, entonces, para hacer ese procedimiento debemos conocer quién es nuestro valor mayor, nuestro valor menor. El valor mayor lo podemos determinar colocando igual máximo MAX de los datos. Ya nosotros sabemos que es 18,63, pero si los datos no estuvieran ordenados, podemos hacerlo con ese operador, 18,63. Igualmente, el mínimo, entonces sería, el operador sería el min o mínimo, y seleccionamos también los datos y le damos enter. ¿Okay? Entonces ya tenemos nuestro valor máximo y nuestro valor mínimo. Luego lo que debemos calcular es el rango. ¿Okay? El rango, como se le acaba de decir, es el resultado de restar el valor mayor menos el valor menor. Correcto. En este caso el rango, es decir, la diferencia entre el bachiller que más tardó y el que menos tardó en escribir esa 100 líneas de código, fue 12,87 minutos. ¿Okay? Ahora calculamos K, que sería la cantidad de clase. Entonces K es igual, al momento de calcularlo, recuerden que cuando vamos a realizar cualquier operador siempre hay que colocar un igual, así como hicimos para calcular el valor mayor, valor menor y el rango. Entonces la fórmula dice que es 1 más 3,322 que multiplica el logaritmo, que sería L o G, abro paréntesis, de n. Yo sé que mi n son 60 datos, ¿ok? Pero si yo no supiera que mi n son 60 datos, ¿ok? Yo puedo agarrar aquí, bueno, yo no sé cuántos datos hay. Yo cuando contesto aquí mi n, mi cantidad de datos, y aquí le pongo contar. Simplemente contar. Me faltó el igual, disculpen. Igual a contar, abro paréntesis y selecciono todos los datos. Claro, si yo sé que son 60, puedo colocar que es 60 una vez. Pero puedo, si no sé cuántos son, puedo calcularlo con ese operador. Ahora sí, volviendo otra vez, entonces sería igual a 1 más 3,322 multiplicado por el logaritmo de n, que n sería este señor que está aquí. Y le doy enter. Entonces acá me dice que es 6,690. Este valor siempre se va a aproximar, ¿ok?, al número entero, según cifra significativa. Entonces, porque no podemos tener 6,90 clases, entonces nuestra cantidad de clases en este caso sería 7. Luego calculamos entonces el intervalo de clase. Como se explicó, el intervalo de clase, según lo que dice nuestra guía, sería el rango dividido entre la cantidad de clase. Dese cuenta que yo voy a seleccionar el 7, no el 6,97, el 7. ¿Ok? Entonces, el IC aquí da 1,8386. Entonces, como dice, la guía dice que el IC debe tener la misma cantidad de dígitos o decimales que tienen los datos,
mis datos tienen 2 decimales nada más. Algunos tienen 1, algunos no tienen ninguno. O el que más tiene 2 decimales. ¿Estamos claros? Entonces yo llego aquí y aproximo esto a 2 decimales. Entonces sería 1,84. Siempre hay que llevarlo al siguiente. Por ejemplo, si aquí tuviese 1,831, igual debe ser 1,84. ¿Por qué? Porque eso significa que si yo lo dejo en 1, supongamos que aquí donde está el tercer decimal, que es un 8, estaría un 1 y yo lo dejo en 1,83. Eso, ¿qué va a pasar con eso? Que eso no es una división exacta. Entonces, el último límite superior de mi distribución de frecuencia no va a ser igual o mayor a mi valor mayor. Entonces, ese valor pudiera quedarse por fuera. Ustedes van a ver. Ahorita cuando terminemos la tabla, yo voy a tomar un momento para explicarle eso. Ok, ya tengo mi intervalo de clase, ya sé que mi número de clase es 7. Entonces, ¿cuántas clases voy a tener? 7. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7 clases que voy a tener. Entonces, vamos a colocar todos mis bordes para tener ya los bordes de la tabla. ¿Ok? Ahí tengo ya los bordes de la tabla. Entonces, mi primer límite inferior, recuerden, todos estos que están aquí son límites inferiores y estos que van a estar aquí son límites superiores. Entonces, mi primer límite inferior, es el valor menor. Es decir, mi primer límite inferior es el valor menor, que sería 5,76. Yo tengo ahí ya mi primer límite inferior. Ok. El segundo límite inferior va a ser igual al límite inferior anterior, es decir, 5,76, y le voy a sumar el intervalo de clase, es decir, 1,88. Ahora, como yo quiero hacerlo rápido y yo voy a rellenar esta operación, y los siguientes límites inferiores siempre son el límite inferior anterior más el intervalo de clase, yo le voy a colocar F4 para que se le coloque el símbolo de dólar para dejar ese valor como constante. Entonces, ahora yo vengo y relleno hasta, ¿ok? Dese cuenta que si yo le doble clic, él siempre sumó el intervalo de clase. ¿Por qué? Porque se colocó como una constante. Ok. Luego voy a calcular ahora mis límites superiores. El primer límite superior va a ser igual al segundo límite inferior, es decir, a este que está aquí. Y para calcular los siguientes límites superiores, hago lo mismo. Agarro igual, agarro el límite superior anterior y le sumo el intervalo de clase. ¿Ok? Y le doy F4. Y vuelvo a rellenar. ¿Ok? Y aquí ya yo tengo mis límites y mis intervalos de clase con límites inferiores y superiores. Dese cuenta que le está diciendo yo ahorita en este momento. ¿Ok? ¿Cuánto vale aquí el último límite superior? Dese cuenta que vale 18,64. ¿Cuánto vale mi valor mayor? 18,63. Estamos bien. El último límite superior debe ser mayor o igual al valor mayor. Dese cuenta que lo que le iba a explicar yo, que si aquí hubiese sido 1,831 y yo lo dejo en 1,83, dese cuenta lo que va a pasar. Mi último límite superior da 18,57 y sería menor al valor mayor. Es decir, habría valores que se van a quedar fuera de la tabla. Pues eso es que siempre, ¿ok? Cuando aproximamos, cuando calculamos el intervalo de clase, a la misma cantidad de decimales máximo que tienen los datos, siempre se aproxima al siguiente, 1,84. Como todo está en fórmula, ahí puse 1,84.
84. Como todo está en fórmula, automáticamente cambian todos los valores. Correcto. Ahora bien, procedemos a calcular ahora la marca de clase. Según dice la guía, dice que la marca de clase, ok, que está aquí, es la suma de los límites entre 2. ¿Estamos claros? La suma de los límites entre 2. Correcto. Entonces, regresamos al Excel. Sería igual, abro paréntesis, el límite inferior más el límite superior y divido entre 2. ¿Okay? Al momento de rellenar, dado que yo no coloqué el símbolo de dólar, él va a hacer la misma operación a través de todas las filas. Dese cuenta, si le doy doble clic aquí, él toma estos dos. Si le doy doble clic aquí, él toma estos dos. Correcto. Y así sucesivamente. Entonces ya tengo aquí mi marca de clase. Ahora bien, dese cuenta. Ahora yo debo contar, ¿ok? ¿Cuántos valores de mis datos se encuentran entre 5,76 y exactamente antes de 7,6? ¿Por qué antes de 7,6? Porque dese cuenta que aquí está 7,6 y aquí está 7,6. Entonces, si en los datos tenemos un 7,6, ¿dónde está ubicado? ¿Está ubicado en la primera clase o estaría ubicado en la segunda clase? Estaría ubicado en la segunda clase. ¿Por qué? Porque estos son intervalos cerrados en el extremo inferior y abiertos en el extremo superior. ¿No? Claro, porque esto es un intervalo continuo desde el primer límite inferior hasta el último límite superior. Pero, ¿ok? Los límites superiores K-1, ¿ok? Es decir, desde el primero hasta K-1, que aquí sería 6, todos estos intervalos son abiertos en ese extremo. ¿Estamos claros? Entonces, si hubiese un 7,6, pertenece a la segunda clase, no a la primera clase. ¿Ok? Ahora, supongamos que yo quiero hacer este cálculo sin operador. Bueno, yo puedo agarrar simplemente, 7,6 sería desde el primero hasta aquí, hasta el 7,47. ¿Por qué? Porque el 7,7 pertenece a la segunda clase, dado que es igual o mayor a 7,6 y menor que 9,44. ¿Estamos claros? Entonces yo vengo aquí, vamos a suponer que es desde aquí hasta aquí y yo cierro ese. ¿Estamos claros? El siguiente hasta 9,44. 9,44 hasta exactamente antes de 9,44 sería hasta aquí. 9,32. Y vengo y cierro. ¿Okay? Puedo ir así sucesivamente viendo cuáles son las observaciones que pertenecen a cada uno de los intervalos. ¿Okay? Y luego venir y le doy igual y usar la función contar y selecciono los valores y le doy enter. Entonces hay 6 que pertenecen a este intervalo, que son el 5,76, el 6,36, el 5,5, el 7 y el 7,47. ¿Por qué está el 7,47? Porque ya el 7,6 pertenece a la segunda clase. Esa sería una forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo usando el contar sí, ¿okay? Que es otra forma rápida, pero contar sí lo podemos usar en este caso para calcular la frecuencia acumulada. Entonces yo coloco aquí igual contar punto sí y abro paréntesis y selecciono todos los valores. Como yo quiero rellenar y quiero que conserve el rango, le doy F4 para que se coloquen $2 y conserve el rango cuando voy a rellenar y ese rango no se mueva. Punto y coma. Ahora me pregunta el criterio. ¿Ok? Me pregunta el criterio. ¿Cuál criterio va a ser? ¿Ok?
El criterio es que tiene que ser menor a 7,6. Es decir, que sea menor a este valor. Vamos a ver si agarro el valor, porque ahí está una fórmula, o tengo que colocar el valor escrito. Vamos a ver. Me dice, vamos a poner en las comillas. A ver si lo agarro así con las comillas. Pero me pone 0. Yo creo que está tomando la fórmula. Pero entonces vamos a hacer algo más fácil. Vamos a poner el valor. 7,6. Y me dice que hay 5. Entonces yo relleno. Obviamente me va a decir que hay 5 en todos porque está el mismo 7,6 en todos. Entonces yo me coloco aquí y lo que hago es editar y quito aquí el 7,6 por 9,44. Coloco aquí, quito el 7,6 por 11,28. Quito el 7,6 y aquí sería 13,12. Aquí quito el 7,6 y aquí sería 14,96. Esta es una forma más rápida, que es la única. Puede haber otra, pero la fórmula sería más grande, ¿ok? Ya lo voy a explicar. Aquí sería 16,8. Como yo sé que muchos no son usuarios expertos de Excel, entonces no quiero complicarlo con más operadores. Dese cuenta que el último me da 60 como debe ser, ¿ok? Yo puedo colocar aquí una fórmula diciendo, quiero lo que son mayores que esto y menores que esto, para sacar directamente este, pues. Para no sacar la frecuencia acumulada, sino sacar la frecuencia absoluta. Pero sería la fórmula más larga, pues, tendría que explicarlo. Entonces, aquí lo que vamos a hacer, ¿ok? Como ya tengo las frecuencias acumuladas, entonces aquí, recuerden que la primera frecuencia absoluta es igual a la primera frecuencia acumulada. Recuerden que en la clase anterior, es decir, explicamos la distribución de frecuencia tipo 1. Yo primero calculo la frecuencia absoluta contando, pues la cuento aquí. Es más sencillo porque aquí como aquí hay es un valor y no una fórmula, el Excel sí lo tomó bien, pues. Recuerden que aquí lo que pusimos fue seleccionamos el valor. Vamos claro. Pero como había una fórmula ahí, entonces en la tabla de por intervalo, como lo que hay es una fórmula, debe ser que confunde al Excel. ¿Vamos claro? Entonces, pero aquí nosotros primero calculamos las frecuencias absolutas y luego la acumulada, donde la primera fue igual, la segunda es la frecuencia acumulada anterior más la frecuencia actual y rellenamos. Aquí como lo hice al revés, primero por comodidad, calculé primero la frecuencia acumulada. Bueno, voy a hacer lo contrario, pues. Entonces voy a agarrar, para calcular una frecuencia absoluta actual, yo resto la actual menos la anterior, es decir, 14 menos 5. Y me da 9. Dense cuenta que si nosotros vemos cuántos valores hay aquí, hay desde aquí hasta aquí, hay 9. ¿Okay? Que son las 9 observaciones, ¿ok? Que me está diciendo que hay en la segunda clase al restar la segunda frecuencia acumulada menos la primera frecuencia acumulada. Como ya esto está en fórmula, si yo relleno, por ejemplo, el siguiente, me da 9. Pues ese 9 es 23 menos 14. Si le damos doble clic, vemos que es 23 menos 14. Bueno, terminamos de rellenar la demás. Correcto. Y aquí lo que hacemos es la sumatoria, que la podemos escribir o le damos en este icono que está aquí arriba. O ponemos igual, suma, abrimos paréntesis y seleccionamos toda la frecuencia. Obviamente tiene que dar 60 la sumatoria y está que da 60. Vamos a colocar su bordecito. Correcto. Ajá. El resto se calcula de igual forma. La frecuencia relativa, recordemos que por la clase anterior, es la frecuencia absoluta dividido entre el total de datos y le damos F4 porque este valor es constante. Le damos Enter
y rellenamos. Y recordemos que su sumatoria, si está correcto, voy a hacerlo aquí apretando aquí autosuma de una vez, da 1. Y aquí obviamente acumulamos la relativa, así como se acumula la absoluta. Anterior más la actual. Y rellenamos. Recuerden que aquí el último da exactamente 1. Y aquí podemos colocar igual, colocamos igual la frecuencia absoluta, digo, frecuencia relativa, rellenamos a la derecha para que me coloque otra vez la acumulada y relleno para abajo para que calcule el resto. ¿Ok? Termina de calcular el resto. Y aquí la sumatoria también debe dar 1. Estoy colocando los mismos valores para sencillamente seleccionarlo y cambiar el formato aquí. Puedo darle directamente aquí, ¿ok? O le doy aquí en el punto, le doy aquí en los datos y busco porcentaje. Lo puedo buscar por aquí o directamente aquí. ¿Estamos claros? Correcto. Vamos a colocarle un decimal, como quedamos de acuerdo que lo íbamos a hacer en la clase anterior. Dese cuenta que entonces, de manera muy sencilla, ya yo tengo la distribución de frecuencia realizada. Vamos a colocarle un colorcito aquí, al encabezado y al... Yo siempre elijo azul, vamos a poner otro colorcito. Ok, y vamos a colocarle aquí su fuente. Recuerden que toda tabla estadística lleva título, encabezado, cuerpo de la tabla y fuente. Vamos a colocarle su fuente, que en este caso sería fuente, dos puntos, elaborada por el profesor Johnny Granado, con datos suministrados por el profesor Decena. Vamos a ponerle vamos a ponerle su letra mayúscula. Me faltó a mí también mayúscula la G. Los apellidos van con letra inicia con mayúscula. ¿Ok? Vamos a disminuirle un poco comúnmente se le disminuye un poco, bueno, no, tampoco tanto. Y vamos a colocar, no, no. Me confundí de botón, aquí. Y lo alineamos a la izquierda. Entonces ya yo tengo mi tabla estadística, que en este caso es una distribución de frecuencia por intervalo, para resumir, ¿ok?, la información sobre el tiempo que tardan 60 estudiantes de programación 1 de la sección presencial 2025-1 en escribir 100 líneas de código. ¿Ok? Ajá. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Alguna pregunta, bachilleres? Por mi parte, no. Por mi parte tampoco, profe. Ok. Vamos a colocar aquí para que esto sea más bonito. Aquí vamos a colocarle la misma cantidad de dígitos. Ok, a la frecuencia relativa también. Con 4 dígitos. Bueno, dado que el porcentaje está con 3, con un solo decimal, entonces vamos a ponerla con 3 dígitos. Para que haya simetría, pues. Ok. Entonces ya tenemos, ok, la distribución de frecuencia. Ahora falta los gráficos. Dese cuenta, para hacer los gráficos en la distribución de frecuencia por intervalo, para que aparezcan en la leyenda, por ejemplo, si vamos a hacer el diagrama circular, para que en la leyenda aparezcan los intervalos, ¿ok?, deben estar en una misma celda. Si están así en dos celdas separadas, no va a aparecer.
Entonces vamos a colocar aquí en una sola celda los intervalos de clase. Aquí se colocan dos porque los operadores, pues, para poder hacer los cálculos. Pero aquí para el gráfico tenemos que ponerlo en una sola celda, pues. ¿No? Claro. Aquí se divide, por ejemplo, de 5,76 a 7,6. Entonces sería de 5,76 a 7,6. Vamos a colocarlo así. Eso es para que pueda aparecer en la leyenda. De 7,6 a 9,44. Voy a colocarlo aquí y después lo paso para acá para poder verlo. 11 puntos desde 9,44 a 11,28. De 11,28 hasta 13,12. Desde 13,12 a 14,96. De 14,96 hasta 16,8. Y de 16,8 hasta 18,64. ¿Por qué hacemos esto? Okay. Bueno, para que esto se vea bien, vamos a combinar esto. Vamos a combinar dos para que no se vea ahí montado. Bueno, o puedo reducirlo, vamos a hacerlo mejor. Y vamos a reducir la fuente porque lo que necesitamos ahí es la información. Por eso se está haciendo esto. Vamos a reducir la fuente porque ahí lo que necesitamos es la información. ¿Okay? Bueno, entonces vamos a construir el diagrama circular que también se usa en este tipo de tabla. ¿Okay? Como aquí son más datos, el Excel aquí se dijo, no sé qué tomar. Tiene muchos datos de qué quieres el gráfico. Entonces, se cuenta, seleccionamos el tipo de gráfico y nos vamos aquí a seleccionar datos. Aquí en entrada de la leyenda le damos serie, agregamos. Si queremos agregar el mismo título, con darle aquí subimos y este sería el título. ¿Okay? Y aquí serían los datos de las series. Si lo queremos hacer con los porcentajes o lo queremos hacer con las frecuencias absolutas. Vamos a hacerlo con la frecuencia absoluta y después entre las opciones le colocamos que ponga tanto, como hicimos en la clase anterior, que ponga tanto la frecuencia absoluta como el porcentaje que le corresponde. Y aquí en la leyenda, aquí vamos a editar y es donde vamos a seleccionar, ok, el IC. Pero ya va. Me está tomando el IC como una categoría de datos. Entonces, vamos a dejarlo así. Y le damos a aceptar. La leyenda está apareciendo aquí abajo. Aparece un poco montada, entonces vamos a seleccionar y vamos a ponerle la leyenda aquí al lado. Ok, ¿ven? Entonces aquí tenemos la leyenda. Ok. Y aquí tenemos el gráfico con los valores. Aquí no lo puso por el tipo de gráfico que seleccionamos. Nos puso el porcentaje directamente. ¿Ves? Pero algunos no se ven. Por eso es que por lo común yo lo que hago es sacar la etiqueta de datos. Hey, no, quédate ahí. Yo lo que hago es sacar la etiqueta de datos del pedazo de torta. Pues. Bajo otra vez tú.
si queremos ubicarlo mejor, este está muy lejos, este también está muy lejos. Y este de aquí abajo también está muy lejos. ¿Ok? Bueno, entonces, si nosotros estamos presentando el gráfico solo sin la tabla, tiene que llevar el título a juro para saber qué se está presentando. O si estamos presentando en una misma hoja de un trabajo de investigación el cuadro y la tabla, la tabla y el gráfico, no, por lo común no, para ocupar menos espacio se le quita el título. Yo por lo menos aquí le puedo quitar el título, dado que estoy colocando exactamente bajo la tabla, entonces para qué va a aparecer el gráfico. ¿Okay? Entonces tengo mi grafiquito ahí con el cual voy a explicar la información que tiene la tabla. ¿Vamos claro? También puedo, vamos a suponer que vamos a darle aquí, le colocamos otra vez su título del gráfico y podemos colocar un resumen pues, del gráfico. Vamos a cambiarle la letra, vamos a cambiar el tamaño de letra. Voy a disminuirlo. Ok, vamos a poner aquí directamente. Vamos a ponerle nada más este tiempo en escribir. Escribir un proyecto de 100 líneas de código. Esto sí se lo vamos a dejar para que sepa quiénes son, para que sepa de quién es. Ok, pueden poner por aquí arriba. Okay, vamos a agrandarlo un poco más para que el título agarre el grito ahí. Y ahí tenemos el gráfico, seguimos con un título más pequeño. Pues. ¿Y qué pasó? No me deja agrandar. Hey, no me deja agrandar el cuadro de texto del título, que es raro. Ok, otro gráfico que es el que se hace por excelencia en este tipo de datos, ok. Dese cuenta que en la clase anterior, como estos son datos discretos, aquí se utiliza el histograma, ok. Pero como estos son datos continuos, aquí se usa el polígono de frecuencia o el gráfico de línea, en pocas palabras. Entonces vamos a hacer ese gráfico. Sería un gráfico de línea, ok. Este se agarró todo. Este agarró toda la tabla. Ya le vamos a quitar todo eso. Se cuenta que este agarró todo. Bueno, vamos a agarrar, nos vamos a seleccionar datos y dése cuenta que este puso todo. Ya eliminamos todo. Vamos a agregar la serie de datos. Ok, colocamos la frecuencia absoluta. Hey, aquí no. Este es el nombre. Recordemos que aquí va el nombre de la serie. Son los datos. Y aquí, ok, en etiqueta de datos, igualmente va los intervalos de clase. Okay. ¿Y qué puso de aquí? Ah, claro, pues ya lo había puesto ya, había salido en SFI y ahí lo dejó. Vamos a colocarle el mismo título, vamos a copiarlo de aquí. Lo podemos copiar de aquí, nos volvemos a colocar aquí, no le sale el título, lo borró, pero le damos aquí y le damos título del gráfico. Y lo editamos. Vamos a cambiarle el tamaño de la letra.
la letra 12. Ok. Entonces, dése cuenta, en este tipo de gráfico no necesitamos la leyenda, entonces podemos quitarle la leyenda. No la necesitamos. La línea de cuadrícula tampoco la necesitamos. Sí necesitamos la etiqueta de datos. Y sí necesitamos el título de los ejes. ¿Vamos claro? Ajá. Otra cosa que podemos hacer por aquí, ya le vamos a colocarle el título para que esto se vea mejor. Vamos a agarrar aquí en el eje de datos y aquí podemos formato del eje y vamos a buscar aquí la orientación. Debe estar aquí en el número. Categoría general, ¿dónde se metió esto? Estoy buscando la orientación para poner así vertical, pues, para que no salga así horizontal. Este está así entre los ejes, general, no, este no. ¿Y dónde se metió eso? Esto lo volvieron a, esto que lo cambian cada ratico, yo no entiendo. Aquí, ajá, dirección del texto, aquí está. Dirección del texto, vamos a colocarla así. Exacto. Y vamos a inicio. Y vamos a poner la letra más pequeña. Bueno, ni tan pequeña tampoco. ¿Ok? Para que se vea mejor eso ahí. Ok, entonces venimos aquí. Claro, aquí como los valores, los intervalos de clase tienen valores altos, así. También podemos, vamos a ver si podemos ponerlo inclinado entonces, en este caso. Vamos a poner un poquito inclinado en este caso entonces. No me da opción de inclinado. Antes sí la daba. Antes la opción de inclinado de ponerlo así como en 45 grados. Ok, entonces título del eje. Este sería el eje X, que este serían nuestros tiempos, pues. Entonces sería tiempo. Este sería tiempo en escribir las 100 líneas de código. ¿Ok? Y pues aquí tenemos el eje Y, que sería la cantidad de estudiantes. ¿Está en español esto? Sí. Número de estudiantes. ¿Ok? Y ya tenemos entonces nuestro gráfico. Vamos a poner un poquito más pequeño, ponerlo aquí debajo del otro gráfico. Dense cuenta que nuestro gráfico nos permite difundir la información que tiene la tabla de una forma más sencilla. Ese es siempre el objetivo de los gráficos. ¿Ok? Por ejemplo, aquí tenemos que la mayor cantidad de estudiantes, que son 16, escriben la línea de código, las 100 líneas de código en un tiempo que va desde 11,28 hasta 13,12. ¿Okay? Los estudiantes que más tardan serían 4 estudiantes que lo hacen en un tiempo comprendido que va desde 16,8 hasta 18,64. Y lo que menos tardan son 5 estudiantes que lo hacen en un tiempo comprendido desde 5,76 a 7,6 minutos. Sería la manera de analizar siempre las gráficas, tomando siempre los puntos más resaltantes, el más alto y los más bajos. Correcto. Esta distribución de frecuencia se interpreta de igual manera lo que son las frecuencias absolutas, las frecuencias acumuladas, las relativas. ¿Okay? Por ejemplo, si voy a interpretar o yo quiero interpretar la frecuencia absoluta de la sexta clase, que sería esta, F6, F minúscula 6, que sería la frecuencia absoluta de la sexta clase. ¿Ok? Sería 6 estudiantes
escriben las 100 líneas de código entre 14,96 y 16,8 minutos. Y esos 6 estudiantes representan el 10% del total de estudiantes. ¿Okay? Mientras que si voy a interpretar una frecuencia acumulada, por ejemplo, vamos a interpretar la frecuencia acumulada de la tercera clase, que sería este 23 que está aquí. Tercera clase, frecuencia acumulada, sería el 26. ¿Okay? Entonces, en este caso, ¿cómo interpretamos? Recuerda que esta frecuencia acumulada o estos 23 estudiantes serían estos 5 más estos 9 más estos 9. Por lo tanto, también acumulamos el intervalo. Por ejemplo, 23 estudiantes escriben las 100 líneas de código en un tiempo que va desde 7,76 hasta 11,28 minutos. Y esos 23 estudiantes representarían el 38,3% del total. ¿No? Claro. Así sucesivamente, cualquier valor que se encuentre en la tabla. Recuerden que estas son frecuencias relativas, que son las proporciones. Y así, mis queridos estudiantes, se construye una distribución de frecuencia por intervalo, como le digo, o distribución de frecuencia por intervalo o para una serie de datos tipo 3, de manera bastante sencilla con Excel. Si se ponen a buscar o estudiar por internet, es posible que vean pequeñas variaciones. Por ejemplo, hay personas que aquí ponen 7,6 y entonces aquí les restarían 1, 7,5. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ahí ocurriría una discontinuidad. Porque si fuese así y hay un dato que vale 7,55, ¿a qué frecuencia pertenece? Si yo pongo aquí 7,5 y aquí 7,6 y entre mis datos tengo un 7,55, ¿a qué intervalo queda fuera? Porque me está diciendo que este termina en 7,5 y este comienza en 7,6. Entonces el 7,55 se queda por fuera, obviamente que no puede ser. Entonces para mí eso es un error que cometen algunos. Otra cosa que hacen por ahí también distinto es que aquí en la regla de Sturger, donde está el 1, a veces ponen, en vez de colocar un 1, ponen 1,01 si tiene 2 decimales, 1,001 si tienen 3 decimales, pero no influye en la cantidad total de clases, es decir, no causa ningún cambio. ¿Estamos claros? Y otra cosita por ahí es que a veces aquí en el rango utilizan la amplitud total real. ¿Qué es la amplitud total real? Es decir, donde le suman la precisión con la que están midiendo. Aquí si se hubiese utilizado la amplitud total real, es lo mismo, valor mayor menos valor menor, pero como se tiene 2 decimales, ¿ok? Se le suma 0,01. Pero tampoco influye ni modifica el cambio del IC. ¿Estamos claros? Eso no influye en los resultados absolutamente para nada. ¿Okay? Sin embargo, le estoy diciendo esas pequeñas diferencias que pueden encontrar con algunos videos, con alguna bibliografía que se encuentran por ahí, para que no digan que X broma, el profesor no lo advirtió, aquí lo hacen diferente o X. Hay personas que no utilizan las reglas de Sturger, sino que sencillamente dice, construye una distribución de frecuencia de los siguientes datos con 5 clases. Entonces tú nos calculas el K, pues. Tú dices que es 5 y ya, pues. ¿Ok? No hay ningún problema porque en realidad, por ejemplo, si yo estoy haciendo una distribución de frecuencia de las notas de los bachilleres, ¿ok? Y a mí me da 7 clases. Entonces, cuando divido 7 entre 20, me quedan 2, algo, pues, 2,80 y pico. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Que voy a tener intervalos que no me convienen. A mí me conviene tener intervalos de 1 a 4, de 1 a 4, de 5 a 9, de 10 a 14
y sucesivamente. A conveniencia también se pueden establecer los intervalos dependiendo también de la variable que se está estudiando. Pero si no hay ninguna conveniencia que a mí me interese de alguna forma establecer yo mismo los intervalos, la regla de Sturge es la que se utiliza por elección, o sea, por elección empírica, porque la regla también es empírica, ¿no? No es una regla que se pueda comprobar matemáticamente o paramétricamente, es una regla empírica. ¿Ok? Bueno, bachilleres, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Qué pregunta tienen por ahí que quieran preguntar? Recuerden que la evaluación es el día de mañana. ¿Ok? Así que deben repasar esto y estudiarlo. Yo inmediatamente termine la clase, voy a subir el archivo de Excel y cuando la codificación o se termine de subir el video a YouTube, también comparto el video, porque hay personas que no entraron a clase. Entonces, soy todo oídos. Si tienen alguna pregunta, díganme. ¿Preguntas? ¿O me quedé solo? No, profe, bueno, por Lo mi veo parte, bien. Yo de momento no tengo ninguna pregunta. Ok, entonces voy a detener la grabación en este momento.